Bueno, continuando entonces con aspectos termodinámicos de complejos, vamos a ir viendo distintos casos que se pueden analizar, ¿sí? Eh, Sobre todo algunos de ellos aplicando lo que vimos en las teorías del campo cristalino y teorías de los orbitales moleculares. Vamos a tomar un ejemplo de un complejo formado por un ion que es el cadmio más 2, que es un ion de 10 y como tal tiene una energía de estabilización del campo cristalino igual a cero. Ustedes saben que las energías de estabilización del campo cristalino de los complejos que tienen 0, 5 o 10 electrones es cero. Esto tomado así específicamente para que se entienda que el efecto que vamos a analizar no tiene ninguna relación con la energía de estabilización de campo cristalino. Este es un ion de los que se consideran iones esféricos, el cadmio más 2. ¿Sí? Aquí lo que está en la transparencia, que ustedes van a tener a mano, yo he escrito en el pizarrón solamente la primera y la última reacción. En la primera reacción, ¿sí?, es el ion cadmio en solución, que obviamente está formando un hexaacuo complejo, al cual le vamos a comenzar a agregar amoníaco acuoso, ¿sí?, para ir reemplazando las moléculas de agua por moléculas de amoníaco, ¿sí? Las constantes sucesivas fueron medidas y se observó que la primera constante tiene un valor de 355, ¿sí? A medida que se va analizando los valores de las constantes respectivas, este valor va decreciendo abruptamente hasta llegar al último caso, en donde el cadmio, el complejo, tiene tiene ya 5 moléculas de amoníaco y le queda una sola molécula de reemplazar, reaccionando con amoníaco para ya dar el complejo, aquí hay un error, esto es amoníaco 6, el hexaamin cadmio 2, ¿sí? Para dar este complejo, esta constante es muchísimo más chica, ¿sí? Son 5 órdenes de magnitud más chica que la primera. Los valores son sucesivamente 355, 102, 22, 6,92, 1,44 y 0,03. Bueno, evidentemente esto dijimos no se lo podemos asignar a ningún efecto del campo cristalino, ¿sí? Por lo tanto, hay que buscar otra explicación. Bueno, esto por supuesto se conoce desde hace mucho tiempo y la explicación, ¿sí?, es una explicación puramente estadística, ¿sí? Yo voy a hacer acá un dibujo, lo mejor que me salga, de un complejo octaédrico, ¿sí? En el centro está el cadmio, aquí tenemos las moléculas de agua, ¿sí?, en los vértices del octaedro, ¿sí? Y la reacción química, bueno, ustedes saben que las reacciones químicas consisten o ocurren cuando las moléculas chocan unas con otras. Entonces, imaginemos que viene una molécula de amoníaco, ¿sí? Viene una molécula de amoníaco dirigiéndose en esta dirección, llega allí, se encuentra con una posición del octaedro que contiene una molécula de agua, se ocurre el reemplazo y listo. Ahora, si en vez de venir por acá, viene por acá abajo, viene por la parte de atrás, viene por la parte de arriba, viene por la parte de la izquierda, viene por la parte de aquí adelante, da lo mismo. En todos lugares se va a encontrar con una molécula de agua para reemplazar, ¿sí? Es decir, que la probabilidad que el amoníaco choque con una molécula de agua y la reemplace es la máxima posible. Ahora, ¿qué pasa si acá ya ahora el paso siguiente tengo una molécula de amoníaco, ¿sí? Si la molécula de amoníaco ahora, la siguiente que va a querer reaccionar, viene justo por este lado, va a chocar y no va a pasar nada, porque no va a poder reemplazarla, porque digamos, lo único que podría hacer es reemplazar una molécula de amoníaco por otra molécula de amoníaco y la composición del complejo no cambiaría.
Pero si viene por alguno de los otros 5 lugares restantes, sí, la probabilidad es menor que en el caso anterior, pero todavía existe una cierta probabilidad, digamos, alta. Ahora, ¿qué pasa si en el último caso, en donde la constante daba un número muy chico, ¿sí? Tenemos la molécula de amoníaco tratando de reaccionar ahora con este complejo, ¿sí? En donde la única molécula de agua factible de ser reemplazada está allí atrás. Si la molécula esta de amoníaco viene por acá, por acá, por allá, por allá, por allá, no va a ser efectivo el choque, ¿sí? Y por lo tanto la probabilidad de que ocurra la reacción va a ser muy baja, ¿sí? Entonces, esta disminución en el valor de la constante de equilibrio se debe exclusivamente a esta cuestión estadística. Aquí, en la transparencia, ¿sí? que yo les estoy mostrando y que ustedes espero puedan tener a mano, ¿sí? Vamos a ver allí. Lo que hay es, en la columna de la derecha, es un cálculo estadístico, ¿sí? Puramente estadístico, hecho matemáticamente, de cuál es la probabilidad no la probabilidad, cuánto vale el valor de K sub n dividido K sub n menos 1, ¿sí? O sea, por ejemplo, la K sub 2 dividido la K sub 1, la K sub 3 dividido la K sub 2, la K sub 4 dividido la K sub 3, ¿sí? Y al lado está el valor experimental, ¿sí? Es otro caso, este es aminas de níquel, o sea, el metal en lugar de ser cadmio es níquel, ¿sí? Y si se fijan, los valores coinciden bastante bien, ¿sí? No es una coincidencia perfecta, pero coinciden bastante bien. El orden de magnitud lo predice perfectamente bien, ¿sí? Porque, bueno, evidentemente debe haber algunas otras cuestiones energéticas, además de esta cuestión puramente estadística. Pero bueno, esta entonces es la explicación de esa tremenda disminución que hay al cambiar, digamos, al pasar las distintas constantes sucesivas. Que el primer ejemplo que di fue un caso de un complejo que no presentaba energía de extracción de campo cristalino. Ahora este que está aquí en la tabla es un caso que sí lo presenta porque es el níquel 2, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos de la validez de esta explicación, ¿sí? Bien, continuando entonces, hay una excepción a esto que acabamos de decir, y esa excepción se da cuando hay un cambio en el número de coordinación del complejo, ¿sí? ¿Cómo es este caso? Este caso es un caso en el cual tenemos un ion mercurio, ¿sí? Unido a octaédrico, el complejo, unido a dos cloruros, y los restantes ligandos son moléculas de agua. ¿Sí? Que cuando va a reaccionar con otro cloruro para pasar del tetraacuo dicloro mercurio es un mercurio más 2, o sea, el estado de oxidación del complejo es menos 1, para pasar a formar un complejo que ahora tiene otra geometría y otro número de coordinación, ¿sí? Que es 3 cloruros y una sola molécula de agua, ¿sí? ¿Cuál es la razón, primero, por la cual cambia la geometría del complejo? Bueno, la razón es la razón que generalmente presentan los halogenuros del cloro para arriba, cloruro, bromuro y ioduro, que son iones muy voluminosos,
y que tienen un impedimento estérico muy grande. Es decir, que poner 6 cloruros alrededor de un mercurio sería energéticamente muy desfavorable, porque las nubes electrónicas de los cloruros se estarían repeliendo entre sí y el complejo se desestabiliza. Evidentemente eso es lo que pasa, no hace falta ni siquiera que tenga 5, con que tenga 3 cloruros ya este complejo octaédrico se desestabiliza, y lo que se estabiliza es este otro complejo. Bueno, aquí le falta sumar 3 moléculas de agua, ¿sí?, para que quede balanceada la reacción. Pero básicamente, evidentemente, hay un cambio enorme, porque ahora no se pueden comparar, y lo que se obtiene es que la constante 3, la constante de esta reacción dividido la constante 2, tiene una relación de 1/7, ¿sí? Entonces esto va en contra de lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Y la razón es esta, que hay un cambio en el número de coordinación del complejo que se obtiene al final y un cambio en la geometría, ¿sí? Son casos especiales, pero hay que tenerlos en cuenta todos, porque bueno, las reglas no son absolutas, ¿sí?